Ahora vamos a hablar de la cultura organizacional bajo el contexto de las organizaciones. Para este punto vamos a hacer una mención y un análisis de lo que es la cultura organizacional y cómo esta afecta el trabajo diario de las organizaciones. Em, Todo empieza cuando una persona llega a una organización. Cuando llegas tú a una nueva organización, te encuentras con un sinfín de normas, de reglas, de creencias, de símbolos, de filosofías, de formas de lo que las personas que trabajan ahí ven la vida o visualizan su entorno y también cómo actúan en ese mismo entorno. Entonces, em, tienen también ya una forma particular de comunicarse entre ellos, tienen una serie de valores que los definen en la realización de las actividades dentro de esa misma organización y por lo tanto, cuando una persona nueva llega a esta organización, pues tiene que adecuarse a todas estas normas o reglas para que pueda funcionar o para que se pueda adecuar a ello. Y todos estos datos o todo este clima que se encuentra al interior de una organización es lo que llamamos nosotros cultura organizacional y pues también se relaciona con un conjunto de intangibles, es decir, que son a lo mejor recursos que no podemos palpar ni podemos transformar a lo mejor en cuestiones financieras, pero que sí son importantes para una organización. Aquí, por ejemplo, Davis y Newstrom especifican que la cultura organizacional no se puede ver ni tocar, pero está presente en todas partes. Y hacen una analogía, como el aire de un cuarto envuelve y afecta todo cuanto ocurre en la empresa. Em, Esto también le da un sello particular a cada organización, la hace única. Ese conjunto de elementos que están ahí, pues, de manera intangible, que no se pueden visualizar, pero que sin embargo están presentes en cada una de las actitudes, actividades y procedimientos que realizan las personas en una organización, pues ese es su sello particular y esa es su cultura organizacional. Como cualquier elemento cultural, la cultura organizacional se aprende. Es decir, la cultura organizacional no es o no se puede por ósmosis o por alguna transfusión llevar de un individuo a otro. Es como cualquier cultura. Nosotros tenemos una cultura que aprendemos al estar conviviendo en una familia, en una comunidad y al estar adoptando toda esa serie de valores y de situaciones que pues nos vamos dando cuenta conforme vamos interactuando con las demás personas y conforme vamos creciendo y desarrollando nuestras propias mentes, pensamientos y habilidades. Entonces es lo mismo en una cultura organizacional. Cuando tú llegas a una organización, empiezas a convivir con las personas que están ahí, empiezas a observar cómo van funcionando las cosas, empiezas a hacer los procedimientos de la misma manera que lo hacen ahí, entonces pues vas incorporando o vas adheriendo esa cultura a lo que es tu mismo ser, ¿no? Y bueno, este proceso antropológicamente se denomina asimilación o socialización en el mundo de los negocios. Es la manera de obtener la cultura organizacional estando dentro de la organización y siendo miembro, siendo parte de esta misma, trabajar con las mismas pues, elementos, símbolos, tradiciones que trabajan ahí y poco a poco se te va a ir pegando, ¿no? Después, la cultura organizacional cobra sentido en la medida en que la fuerza de esta cultura influye en el comportamiento personal de sus miembros. Es decir, la cultura organizacional tiene un sentido mucho mayor cuando las personas trabajan o reflejan esa cultura conforme van modificando sus procedimientos, su forma de hacer y de ver las cosas. O sea, cuando ya una persona empieza a reflejar
esos cambios es cuando, pues, toma sentido todo esto, ¿no? Igual, aquí vemos que, pues, nosotros aprendemos, la cultura también desde nuestra sociedad. Y aquí tenemos en el ejemplo 2 personas que, pues, se saludan de forma diferente, ¿no? Cada una tiene su sello particular para saludarse y al final de cuentas, pues, termina siendo en un saludo, pero cada uno de ellos, pues, refleja la serie de símbolos que lo han llevado a ser esa persona, ¿no? Pues, en una organización, pues, se puede identificar también a las personas que tienen el sello particular de esa misma organización. Eh, Igual con el tiempo la cultura organizacional se va consolidando, conforme va pasando el tiempo y que se van, realizando las actividades con cierta filosofía, pues se va arraigando cada vez más. Igual, esto es muy importante, la organización tiende a atraer y conservar a los individuos que se identifican y aceptan su sistema de valores y creencias. Cuando tú llegas a una organización y te adaptas a esta y empiezas a funcionar con ella de acuerdo a su sistema de creencias y valores, pues lo adoptas y este sistema también te adopta a ti y se incrusta, ¿no? Y ya funciona correctamente. Eh, Igual pasa al revés, las personas que no logran adaptarse, que no coinciden con este sistema de valores y creencias, pues tienden a ser rechazados o expulsados en algún momento, ¿no? Y eso también sirve para que la cultura organizacional se consolide, o sea, se va haciendo cada vez más y más fuerte y rápidamente rechaza a los que no se adaptan a esto. Em, y es algo, lógico, ¿no? Tú llegas a una organización, se te imponen una serie de reglas, creencias, y tú tienes que seguirlas, y si no las sigues, pues, te rechazan, ¿no? Tan sencillo como si no quieres aceptar las regulaciones, si no quieres aceptar, la disciplina, si quieres aceptar la forma de trabajo, pues, no funcionan las cosas. La cultura es el entorno que te rodea en el trabajo todo el tiempo. Pues, como decía, el aire, ¿no? Que es como el aire que llena un cuarto pues, te transmite todo lo que son los elementos necesarios para que lleves a cabo esa tradición, esa cultura. Em, También, la cultura es algo que en realidad no se puede ver, excepto a través de sus manifestaciones físicas en el lugar de trabajo, pero sí se puede sentir, la armonía y la forma en la que se trabaja en alguna organización. Dentro de las características de la cultura organizacional podemos especificar que la cultura se aprende, ya lo habíamos dicho, solamente estando ahí y estando conviviendo y especificando o más bien reflejando lo que pasa dentro de la organización, pues lo puedes interiorizar hacia tu persona y hacerlo parte de ti. Desde fuera, pues observando no va a ser posible. La cultura se aprende mediante la interacción, es un procedimiento sumamente social, entonces en la medida que tú interactúes con otras personas que ya tienen arraigada esa cultura, va a ser más fácil que tú puedas integrarte a ella. Existen también subculturas y estas se forman a través de recompensas. En cualquier organización, si tú quieres, eh, pues de alguna manera facilitar la transmisión de la cultura organizacional, pues hay que especificar un sistema de recompensas. Si tú le das una recompensa a una persona por subir un escalón en la cuestión de la cultura organizacional, pues eso va a motivar mucho a cada uno de los elementos, ¿no? O sea, si tú das una recompensa porque una persona realiza bien el procedimiento, porque le sonríe a la persona que atiende y a la persona que se le acerca, le brinda un apoyo independientemente de que sea o que le quite un cierto tiempo de lo que él necesita para realizar su trabajo, de que por cierta disciplina, como llegar temprano, como realizar el trabajo en tiempo y forma, pues ese tipo de recompensas ayudan mucho a que se arraigue la cultura organizacional. Las personas forman la cultura, es decir, la cultura organizacional pues es generada por las personas y es realmente eh,
para las personas se ven beneficiadas gracias a esta cultura. Obviamente también puede haber una cuestión negativa, pero eh, pues vamos, es normal, es natural, es parte de la vida, pero se trata de que sea siempre hacia la cuestión positiva. La cultura se negocia, la cultura no se compra, la cultura no se renta, la cultura es un negocio entre dos o más personas en donde eh, se supone que la persona que trata de transmitir una cierta cultura es porque realmente siente que eso es correcto, entonces eso también va a ser percibido por las otras personas, ¿no? Y si esa percepción es congruente con tu sistema de valores, entonces, bueno, puedes decir, vamos a intentarlo. Y si no, pues no, o sea, un negocio viene de un beneficio para ambas partes, ¿no? Y esto también es sumamente importante, la cultura es difícil de cambiar. Una vez que ya se arraiga ciertas tradiciones, ciertas formas, pues ya va a ser difícil modificarlas. Va a ser muy, muy complicado porque ya es algo que todo mundo trae y que todo mundo refleja y entonces ya no se puede quitar. ¿Cuál es la importancia de la cultura organizacional en las empresas? Pues es sumamente importante, ¿no? Es un tema fundamental y cualquier organización que quiera hacerse competitiva o que quiere realmente a un nivel igual competir con otra por un mercado, pues necesita tener una cultura organizacional que refleje perfectamente lo que necesita reflejar esa organización. Igual, puede ser, ya les dije que la cultura es difícil de cambiar, pero sí puede en algún momento mejorar. Es decir, que conforme vaya pasando el tiempo, esa cultura, lejos del arraigo, pueda incorporar ciertos elementos que le ayuden a evolucionar, a volver a adecuarse de acuerdo a las necesidades actuales de la misma organización. Y eso implica también a lo mejor, pues la cuestión de que la gestión de los recursos humanos sea adecuada a los momentos y tiempos pertinentes, ¿no? Igual aquí se menciona la cuestión tecnológica, pues es importante que también la tecnología se adhiera a la cultura organizacional y que sea parte de la filosofía de las personas que trabajan ahí, ¿no? Trabajar con con esa tecnología y hacerla suya. ¿Por qué una cultura organizacional? Bueno, eh, también aquí hay otros temas que son sumamente complejos y también amplios de abordar, como es la cuestión tecnológica, pues también puede ser esto del aprendizaje. Em, el que una organización se pueda llamar organización inteligente tiene que ver con las capacidades de las personas que trabajan ahí para obtener información, generar conocimientos y que esos conocimientos puedan ser transferidos a otras personas de manera adecuada, inclusive que se pueda gestionar algún tipo de conocimiento dentro de un sistema para que éste pues no se elimine o no se vaya cuando las personas terminen de trabajar ahí, ¿no? Sino que se quede como un intangible dentro de la organización. Algo complicado, pero que es parte de la cultura organizacional. También, pues ya lo habíamos mencionado, el tener una cultura organizacional bien cimentada, bien fundamentada y bien trabajada, pues va a ayudar a mejorar la competitividad de la organización, porque cada uno de los elementos va a ser productivo y competitivo. Em, las organizaciones son la expresión de una realidad cultural. Obviamente las organizaciones se ven afectadas positiva o negativamente por todo lo que hay en el exterior, ¿no? Y entonces todos los cambios sociales, económicos, tecnológicos, eh, pues son parte de lo que ellos tienen que considerar y a lo mejor eso ayuda o permea en que su cultura organizacional se evolucione, ¿no? Crezca, se haga mejor. Igual, pues esta cultura tiene que, pues basarse en un marco de valores, creencias, ideas, sentimientos,
voluntades de toda una comunidad, y eso tiene que ser, pues, más que nada positivo, ¿no? Puede ser que en la cultura organizacional se arraiguen algunos elementos negativos y eso es lo que hay que, pues, arrancar, ¿no? Arrancar de raíz y sobre todo cuando ya están muy incrustados es bien complicado, pero, pues, es lo que se tiene que tratar de hacer. Eh, si bien una cultura organizacional sirve como marco de referencia y es importantísimo, obviamente también considerar todos los demás elementos que hay en el entorno de una organización, dentro de una organización para que todo funcione, ¿no? Pero al final de cuentas, si hay una buena cultura organizacional, pues es una base fundamental para que la organización trabaje y funcione de buena manera.